right up until the day he died. I mean, there are just things that I've seen in books, and I said this wasn't what I witnessed. This wasn't the person I loved. Cuando se habla de Elvis Presley, la gente recuerda al rey del rock and roll, uno de los artistas de mayor éxito y fama, y una de las figuras culturales más importantes del siglo XX. Las enérgicas actuaciones de Presley, las interpretaciones de sus canciones, sus provocativos movimientos de baile y una mezcla única y poderosa de influencias que traspasaban las líneas de color en una época transformadora en las relaciones raciales, le reportaron grandes éxitos y controversias. La vida de este rey se detuvo a los 42 años con mucho luto. Elvis falleció, pero sus melodías permanecen entre los fans y los medios de comunicación. En los últimos días de su vida, Elvis Presley reveló secretos que dieron a la gente una visión completamente diferente de sí mismos. ¿Qué reveló Elvis? Son esas cosas que el público siempre ha pensado. Descubrámoslo en este vídeo. Pero antes de eso, echemos un vistazo a los duros comienzos de Elvis Presley y a su viaje de niño pobre a rey del rock and roll. Los comienzos de Elvis Presley. Presley, conocido como el rey del rock and roll, no procedía de una familia adinerada. Nació el de enero de 1935 en el seno de una familia que luchaba por llegar a fin de mes en los barrios bajos de Tupelo, Mississippi. Sus padres, Vernon y Gladys Love Presley, tuvieron que luchar para mantener a su familia. Elvis era hermano gemelo de otra persona, pero ésta falleció poco después de que Elvis naciera, dejando un vacío difícil de reemplazar. Su padre, Vernon, tenía varios trabajos, y la familia dependía del apoyo de sus vecinos y del gobierno para llegar a fin de mes. Durante el año 1938, Vernon fue detenido y condenado a 8 meses de prisión por cobrar un cheque sin fondos de $4. Después de eso, Elvis y su madre quedaron al cuidado de unos parientes, y la experiencia dejó una huella imborrable en Elvis, su padre. Cuando Elvis tenía 6 años, empezó a asistir a la East Tupelo Consolidated School y entró en el primer curso. Cuando Elvis Presley era solo un niño, participó por primera vez en un concurso de canto, el de octubre de 1945. Cantó Old Ship y quedó en 5º lugar. Después le regalaron su primera guitarra por su cumpleaños y siguió aprendiendo a tocarla con un pastor y 2 tíos. Su pasión por la música floreció a partir de entonces, aunque solía ser reservado y rara vez actuaba ante grandes audiencias. Presley comenzó su carrera musical en 1946, cuando se matriculó en 6º curso en la escuela Milam. Poco a poco fue demostrando su habilidad para tocar la guitarra, aunque sus compañeros se burlaban con frecuencia de que interpretara música country. Gracias a que Elvis se hizo fan del programa de radio de Mississippi Slim, pudo superar su miedo a actuar ante el público y actuar en la radio cuando solo tenía 12 años. Durante el año 1948, la familia se trasladó a Memphis, donde Elvis continuó sus estudios en el L.C. Humes High School. Su profesora de música, la señora Marmon, le dijo que no poseía ninguna habilidad. Sin embargo, su persistencia le impidió rendirse. Elvis Presley no podía dar marcha atrás en su pasión por la música, aunque fuera ridiculizado y frecuentemente tímido. En el año 1950, comenzó su formación con Lee Denson y se unió a un grupo que contaba con otros 3 miembros, entre ellos Dorsey y Johnny Burnett, que llegarían a definir el rockabilly muchos años después. Al igual que muchos otros músicos profesionales, Elvis tenía problemas para leer música, y en su lugar tocaba de oído la mayor parte del tiempo. Hank Snow, Roy Acuff, Ernest Tubb y Jimmy Rogers fueron algunos de los cantantes country que más le influyeron emocional y musicalmente. Elvis Presley realizó diversos trabajos ocasionales, tras graduarse en el instituto para llegar a fin de mes. No obstante, la música fue siempre su objetivo final, y era el camino que el destino había planeado para él.
vida personal y su amor tóxico con Priscilla. Elvis Presley, un joven de los barrios bajos de Mississippi tan encantador como dotado, ascendió hasta convertirse en una leyenda del mundo del rock and roll gracias a su increíble trabajo. Su atractivo conquistó no solo a las damas, sino también a los hombres, por lo que se ganó la admiración de todos. Elvis solo tenía 14 años cuando conoció a Priscilla, que más tarde se convertiría en el amor de su vida. En aquella época, no parecía que el amor o la edad fueran factores relevantes. Mientras Elvis estaba destinado en una instalación militar en Alemania, tuvo la oportunidad de conocer a la niña y se sintió inmediatamente atraído por su personalidad. A pesar de ello, la gente sigue interesándose por la facilidad con la que Elvis eligió a una joven como Priscilla para ser su futura esposa o novia. Por recomendación de su manager, el coronel Tom Parker, Elvis se declaró a Priscilla con motivo de las Navidades de 1966. Como parte de las condiciones de su contrato discográfico de la época, se esperaba que Elvis mantuviera ciertos principios morales. En una entrevista realizada en 1973, Priscilla reveló que, a pesar de que estaban satisfechos con su relación, la sociedad de la época no toleraba uniones como la suya. La boda se celebró en el Hotel Aladdin de Las Vegas el de mayo de 1967. A pesar de que la boda fue un acontecimiento discreto, con solo un puñado de asistentes, consiguió atraer la atención del público en general. Tras la boda, organizaron una magnífica fiesta valorada en $10,000. En los primeros años de su matrimonio, parecía que llevaban una vida feliz juntos. Sin embargo, cuando la carrera de Elvis empezó a despegar en 1968, con sus especiales de televisión, empezó a viajar mucho y tuvo múltiples aventuras fuera de su matrimonio. Mientras tanto, Priscilla se quedó en casa para cuidar de su hija, Lisa Marie. En un momento en el que experimentaba sentimientos de aislamiento, Priscilla decidió practicar karate, un deporte por el que Elvis sentía un gran interés. Mike Stone, un instructor de karate al que había conocido en un concierto de Elvis en 1972, fue con quien comenzó su entrenamiento. A medida que aumentaba el nivel de intimidad entre ellos, Priscilla se dio cuenta de que su matrimonio empezaba a carecer de la satisfacción que le había proporcionado anteriormente. Se produjo un momento crucial cuando Elvis expresó su deseo de conocer a Priscilla en la suite de su hotel. Ella afirma que Elvis dio un comienzo sólido en el terreno de la intimidad al revelarle que así es como un hombre auténtico hace el amor con su novia. Este encuentro fue un momento decisivo en el viaje de autodescubrimiento de Priscilla sobre el rumbo que debía tomar su vida. El resultado de todo esto fue el divorcio. Memphis House Recording Service, la primera grabación de Elvis. Teniendo un amor de madre que florecía en su joven corazón, Elvis hizo un humilde tributo a su madre, pagando por tiempo de estudio en Memphis Recording Service, que era dirigido por Sam Phillips. Grabó 2 canciones, My Happiness y That's When Your Heartaches Begin, que glorificaban a su madre en un disco de acetato de 2 caras. Casi de inmediato, este acto resultó más beneficioso de lo que había previsto, sentando las bases de su meteórico ascenso a la fama. Cuando se le preguntó por estas canciones, declaró que quería grabarlas como regalo de cumpleaños para su madre, o que simplemente tenía curiosidad por saber cómo sonaba. También declaró que estaba pensando en grabarlas. En una ocasión, Peter Gorenick dijo que Elvis quería ser encontrado tan desesperadamente que optó por utilizar los estudios del hijo. Por lo tanto, Elvis optó por utilizar los estudios del hijo. I'll Never Stand in Your Way y It Wouldn't Be the Same Without You fueron 2 de las canciones que se grabaron en el segundo disco de acetato que grabó en enero de 1954. También grabó un puñado de otras canciones en el CD. Una vez más, se sintió insatisfecho, ya que nada salió de estas grabaciones,
a pesar de que tenía grandes esperanzas de que le encaminaran inmediatamente por la ruta que le llevaría a su carrera. Su desdicha se agravó cuando no tuvo éxito en las audiciones para dos grupos diferentes, uno para la banda de Eddie Bond y otro para un cuarteto vocal local llamado los Songfellows. Sam Phillips tenía un tremendo deseo de encontrar a alguien que pudiera reflejar a la perfección el sonido de los artistas negros, en quienes centraba sus proyectos. Buscaba a alguien que pudiera dar vida a este sonido. Elvis estaba a punto de ser el receptor de los rayos de un nuevo sol que se vislumbraba en el horizonte. En el mes de junio, Elvis Presley se topó con la grabación de una maqueta de una balada titulada Without You, interpretada por Jimmy Sweeney. Sintió que esta balada sería adecuada para él. Sin embargo, cuando intentó cantarla en el estudio, no fue capaz de hacerle justicia. Sam Phillips, el propietario del estudio, quedó impresionado por el talento de Presley y le instó a probar más canciones, a pesar de haber sufrido este contratiempo. Phillips quedó tan sorprendido por la actuación de Presley que contrató los servicios de músicos locales, entre ellos el guitarrista Winfield Scotty Moore y el bajista Bill Black, para que trabajaran con él en una sesión de grabación. Durante esta sesión, Sam Phillips conoció algunos detalles intrigantes, pero el verdadero nivel de fascinación aún no estaba presente. Por otra parte, las sesiones fueron beneficiosas en el sentido de que permitieron a Elvis entrar en la psique de Sam Phillips, que era un lugar en el que toda estrella en ciernes deseaba estar. El 5 de julio se celebró otra sesión, que se prolongó hasta altas horas de la noche. Resultó que la sesión fue casi totalmente infructuosa. Sin embargo, mientras hacían los preparativos para suspender la boda y volver a casa, Elvis Presley empezó a cantar una canción de blues de 1946 llamada That's All Right. Entonces empezó a actuar como un tonto, dando saltos y haciendo el tonto mientras sonaba la música. Después de eso, Bill empezó a hacer lo mismo con su bajo una vez que lo cogió, y al cabo de poco tiempo, todos se habían reinvertido. Ante la admiración de Sam Phillips por lo que presenció, decidió grabarlo en vídeo. Dewey Phillips interpretó That's All Right de Elvis Presley en su programa Red Hot and Blue, 3 días después de la actuación original. That's All Right de Presley, el punto de inflexión en la carrera de Elvis. La canción fue tocada una y otra vez porque a mucha gente le gustaba. Antes de que nadie oyera hablar de Presley, Dewey le entrevistó en la radio y aclaró los rumores sobre su raza, ya que la mayoría de las personas que llamaban pensaban que era negro. Poco después, el trío grabó Blue Moon of Kentucky de Bill Monroe, una canción bluegrass, a su manera y con un efecto de eco que Sam Phillips llamó slapback. That's All Right fue la cara A de un single y Blue Moon of Kentucky la cara B. La fama de Elvis creció muy rápidamente. El rápido ascenso a la fama de Louisiana Hayreid se mostró en un anuncio de radio y en una actuación en televisión. En noviembre de 1954, Presley apareció en el Louisiana Hayride, que era la principal competencia del antiguo Grand Opry, y era conocido por tener una programación más atrevida. Envió su primer set a unos 198 emisoras de radio de 28 estados, pero la reacción fue cautelosa. Un segundo set más seguro y animado, en cambio, obtuvo una reacción apasionada. Cuando le contrataron para un año de actuaciones en el Hayride, todos los sábados por la noche después del espectáculo, fue un gran punto de inflexión en su carrera. Compró una guitarra Martin por unos $175, lo que equivale a unos $1.500 en 2024, tras vender la antigua por. A continuación, llevó a su trío de gira a nuevos lugares como Houston, Texas y Texarkana, Arkansas. Cuando Elvis Presley apareció por primera vez en televisión, fue en Louisiana Hayreid en KSLA-TV.
Estaba disgustado por no haber sido elegido para los Talent Scouts de Arthur Godfrey en la CBS. A pesar de los problemas, Presley se convirtió en una estrella local a principios de 1955 gracias a sus numerosas apariciones en Hayride, su apretada agenda de viajes y sus álbumes con buenas críticas. El coronel Tom Parker es conocido como el mejor promotor del negocio musical, y el jefe de Elvis Presley, Bob Neal, le puso en contacto con él. En enero, firmaron un acuerdo formal para trabajar juntos como managers. Elvis confió en el destino, y funcionó. Parker dirigió a muchos artistas, entre ellos Eddie Arnold y Hank Snow. En febrero, contrató a Elvis Presley para salir de gira con Snow. En agosto, Sun Records sacó 11 discos con Elvis, Presley, Scotty y Bill en ellos. El más reciente tenía un baterista. Había muchos tipos diferentes de música en estos discos. Algunas canciones eran más R&B o country, lo que contribuyó al crecimiento del género rockabilly. Incluso con esta inteligente mezcla, Presley tuvo dificultades para que su música sonara en la radio porque era demasiado diferente para las emisoras de country y R&B. Con el tiempo, se hizo más conocido como The Memphis Flash, The Hillbilly Cat y The King of Western Bop. Cuando Presley renovó su contrato de management con Neal en agosto de 1955, nombró a Parker su ayudante especial. La banda tenía un estricto programa de giras, y en los distintos lugares a menudo se encontraban con adolescentes celosos. La banda fue telonera de Bill Haley en algunos conciertos a mediados de octubre. Haley se dio cuenta del ritmo natural de Presley y le dijo que tocara menos baladas. En la Country Disc Jockey Convention, celebrada a principios de noviembre, Presley fue nombrado el intérprete masculino con más potencial del año. Tras recibir varias ofertas de grandes compañías, Parker y Sam Phillips, propietario de Sun Records, firmaron un acuerdo creativo con RCA Victor. El 21 de noviembre, Victor pagó $40,000 para comprar el contrato de Presley con Sun Records. Esto le convirtió en una de las primeras grandes estrellas adolescentes. Como la RCA promocionó tanto a Elvis, su fama se disparó. El tango de Elvis con Hollywood y su efecto en su música. Nadie mejor que Elvis Presley para hablar de un hombre que se interesaba por todas las partes del mundo del espectáculo y la interpretación. Elvis llevó el cuerpo de un artista al escenario porque sabía que tenía el corazón de una escena. Y como el coronel Parker vio todo lo que Elvis podía hacer, le empujó a alcanzar todo su potencial. ¿El tiempo en Hollywood le empujó demasiado lejos y fuera del límite? Parker ya había sometido a Presley a un estricto plan cinematográfico compuesto principalmente por comedias musicales de bajo presupuesto. Presley intentó primero conseguir papeles más importantes, pero después de Flaming Star, 1960, y Wild in the Country, 1961, dos películas más serias que no funcionaron bien en taquilla, volvió a la fórmula ya aprobada. En las 27 películas que Elvis Presley realizó en la década de 1960, no hubo muchas rupturas en esta tendencia. Las críticas de todas sus películas eran terribles, pero siempre ganaban dinero. Se dice que Hal Wallace, que produjo 9 de las películas de Elvis Presley, dijo que una película de Presley era la única apuesta segura en Hollywood. En la década de 1960, las partituras de 15 de las películas de Presley se publicaron en CD y 5 más en EP. La velocidad con la que se hacía y editaba la música de Presley le afectó. A menudo participó en 3 películas en un año. Se sabía cómo hacer las bandas sonoras, incluso antes de que Presley entrara en la guerra. Se mezclaban 3 canciones, una alegre, otra de ritmo medio y un blues boogie. A lo largo de la década, los temas fueron empeorando. Jerry Leiber, un compositor, dice que Presley a menudo no estaba contento con el material e incluso se retorcía lejos del micrófono cuando estaban grabando.
Parece que la mayoría de las canciones de los discos de las películas no fueron escritas por gente que supiera mucho sobre Elvis Presley o el rock and roll. En su lugar, las escribieron personas conocidas por escribir canciones sobre otros personajes famosos. Aún así, 3 de los discos de la banda sonora de Presley alcanzaron los primeros puestos de las listas de éxitos pop en la primera mitad de la década. Algunas de sus canciones más famosas, como Can't Help Falling in Love en 1961 y Return to Sender en 1962, procedían de sus películas, pero de 1964 a 1968 solo tuvo un éxito en el top 10, Crying in the Chapel, en 1965. Este fue el comienzo de una caída en el éxito de la banda. Solo hizo un álbum de música nueva durante este tiempo, aparte de los álbumes de películas. Fue el álbum de gospel How Great Thou Art, que salió en 1967 y le valió su primer premio Grammy. Greil Marcus, escritor musical, afirma que Presley hizo de la música gospel una parte importante de su espectáculo, lo que le convierte posiblemente en el cantante eclesiástico blanco más importante de su época. El servicio militar de Elvis y el fallecimiento de su madre. Durante la ceremonia que tuvo lugar en Fort Chaffee, Arkansas, el 24 de marzo de 1958, Elvis Presley ingresó en el ejército de los Estados Unidos. Este acontecimiento recibió una gran atención por parte de los medios de comunicación. Nada más bajarse del autobús, se vio rodeado por cientos de personas y los fotógrafos le acompañaron mientras entraba en la obra de arte. En su declaración, Presley subrayó su afán por servir en el ejército e hizo hincapié en su deseo de recibir el mismo trato que cualquier otro soldado. ¿Se le podía considerar de esa naturaleza? Después de todo, era una persona famosa. En Fort Hood, Texas, donde fue destinado temporalmente a la Compañía A de Batallón de Tanques Medianos, 37 o Ejército, Elvis Presley realizó entrenamiento básico y avanzado entre el 28 de marzo y el 17 de septiembre del año 1958. Nashville fue el lugar donde grabó 5 canciones en su año sabático de 2 semanas a principios de junio. Por otra parte, a principios de agosto, se produjo un terrible suceso, cuando a su madre le diagnosticaron hepatitis, lo que a su vez provocó un rápido deterioro de su salud. Para que Presley pudiera visitarla en Memphis, se les concedió un permiso de emergencia, y Presley llegó el 12 de agosto. Fue 2 días después cuando falleció, y tenía 46 años. Presley quedó totalmente destrozado. La estrecha amistad que les unía, caracterizada por las carantoñas y los apodos, le marcó profundamente. En un momento cargado de emoción, se citó a Elvis diciendo: «Oh Dios, todo lo que tengo se ha ido». Presley fue asignado al Air Batallón de Tanques Medianos, 32 The Armored Division, el de octubre de 1958. Durante ese tiempo estuvo destinado en el cuartel de Ray, en Alemania Occidental. Allí trabajó como especialista en inteligencia para blindados. En 1958, el 27 de noviembre, fue ascendido a soldado de primera clase, y en 1959, el de junio, a especialista de cuarta clase. En el transcurso de su servicio militar, Elvis Presley estuvo expuesto a las anfetaminas, que adoptó con entusiasmo debido a los aparentes beneficios que ofrecían en términos de energía, fuerza y pérdida de peso. Además, desarrolló una pasión de por vida por el karate, que estudió con Jürgen Seidel y que incorporó a sus actuaciones en directo. Aunque era famoso, Elvis Presley se propuso ser visto como un soldado normal, capaz de hacer su trabajo y reconocido por su compasión. Además de donar su paga del ejército a una organización benéfica, instaló televisores en la base y compró más ropa para sus compañeros de servicio. El 11 de febrero de 1960,
Presley fue ascendido al rango de sargento en reconocimiento a su servicio. Logros, galardones y premios. Elvis Presley ha vendido aproximadamente 500 millones de grabaciones en todo el mundo, lo que le convierte en uno de los músicos con más éxito de la historia de la música. En las listas Billboard, Presley tiene muchos discos especialmente notables. El número de canciones suyas que figuran en las listas de los 40 primeros es de 115 y en las de los 100 primeros de 152. Existen variaciones en el número de éxitos entre los 10 primeros y los números 1 que Elvis Presley consiguió en función de los singles que se evaluaron antes de la creación de la lista Hot 100, consolidada por Billboard. El número de números 1 que ha tenido Elvis Presley es de 36 y está empatado con Madonna en el número máximo de éxitos en el top 10 con 38. Aunque tiene 17 éxitos que han alcanzado el número 1, ocupa un puesto ligeramente inferior en otras clasificaciones. En lo que respecta al Reino Unido, Elvis Presley ostenta el récord de mayor número de números 1 con 21, así como el de mayor número de éxitos entre los 10 primeros, con 76 a su nombre. Como artista de álbumes, Elvis Presley ostenta el récord de semanas en el número 1. Ha aparecido la friolera de 67 veces en la lista de álbumes que han entrado en el Billboard 200 y ha aparecido 129 veces. Hasta ahora, sus discos han tenido mucho éxito. Tanto en 2015 como en 2016, alcanzó la posición más alta en el Reino Unido con 2 canciones que había grabado con la Royal Philharmonic Orchestra y en las que había cantado. Presley ocupa el tercer puesto histórico en Estados Unidos, con 146,5 millones de ventas de discos certificadas, según la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos, RIAA. Los Beatles y Garth Brooks son los únicos artistas que han vendido más discos que Elvis Presley. Además, tiene muchos singles y álbumes que han sido certificados como disco de oro o platino. En reconocimiento al impacto cultural que tuvo, en el año 2012 se bautizó con su nombre a una especie de araña, que recibió el nombre de Paradonia Presley. Además, en 2018, el presidente Donald Trump entregó a Elvis Presley la Medalla Presidencial de la Libertad, que es un homenaje a su posición como rey de la polémica del rock and roll. Este honor le fue concedido a Presley después de su muerte. Es imposible olvidar o exagerar el impacto que Elvis Presley tuvo en el género del rock and roll. Fue un faro ardiente en la industria. La industria del entretenimiento, por otra parte, carecería tanto de fans como de polémica. Como consecuencia de su predilección por ir físicamente a por todas, cuando las cosas se ponían feas, tanto los fans como los medios de comunicación han expresado diversos puntos de vista sobre su afición a las mujeres menores de 18 años. Elvis y yo, un libro de Priscilla Presley. Priscilla Presley afirma en su libro, Elvis y yo, que el legendario músico impuso su voluntad sobre ella, lo que formó parte de una serie de sucesos que finalmente desembocaron en la ruptura de su relación. ¿Tenía Elvis capacidad para cometer un crimen tan atroz como una violación? En lo que respecta a Priscilla, Elvis se apoderó de ella y se le impuso sin querer. Como resultado del peculiar comportamiento de Elvis, ella se sintió molesta y frustrada. Elvis le explicó que esa era la forma en que un hombre de verdad se acostaría con su novia cuando ella se lo pidiera. Además, la historia de amor que compartía con Priscilla no era algo que debiera compartir con su hija. Cuando ella solo tenía 14 años, le propuso matrimonio. Como se afirma en el libro Elvis y yo, escrito por Priscilla, Elvis era una persona apasionada. Afirma que el cantante le aconsejó que no mantuvieran relaciones sexuales hasta que se casaran. Según las memorias escritas por Priscilla,
ella no mantuvo relaciones sexuales hasta la noche de su boda, cuando finalmente lo hicieron. La biógrafa Susan Finstad, en cambio, pone en duda esta afirmación. Los rumores de infidelidad y aventuras sexuales en la vida de los famosos y las estrellas de la música son constantes. Por otra parte, en el caso de Elvis, su exesposa Priscilla afirmó que estaba segura de que él la había engañado rompiendo sus votos matrimoniales con sus compañeros de reparto mientras ella se quedaba en casa, cuidando de su hijo. Uno no puede evitar preguntarse qué pasó con el Elvis más reservado, que tenía aspiraciones de seguir una carrera musical. Quizá Elvis había llegado a un punto en el que ya no podía soportar los focos del escenario. Hay una historia que circula en la comunidad sobre un desacuerdo que se produjo entre él y Mike Stone, el instructor de karate con el que Priscilla tuvo un romance. Elvis fue abordado por 4 hombres mientras actuaba, pero consiguió abandonar el escenario. Elvis tenía la impresión de que Mike Stone era el cerebro del plan para asesinarle, y por ello deseaba erradicar a Stone. En un arrebato de ira, Elvis declaró en una ocasión que había que matar a Stone. Red West, que era su guardaespaldas y un amigo íntimo, se sintió obligado a sugerir que, para resolver el problema, Elvis debía contratar a un asesino a sueldo, pero Elvis declinó su sugerencia. Por Priscilla, no quería llegar tan lejos y no quería poner en peligro su vida profesional como consecuencia de su traición. Con el fallecimiento de Elvis, una canción llegó a su fin. La noche del 16 de agosto de 1977, Elvis Presley debía partir de Memphis para emprender una nueva gira que le llevaría a Portland, Maine. Por otro lado, su prometida, Ginger Alden, le encontró esa tarde en estado comatoso en el suelo del baño de su mansión de Graceland. A las 15:30 fue declarado muerto en el Baptist Memorial Hospital, aunque se intentó devolverle a la vida. El hombre tenía 42 años. Lo último que le dijo fue que no se dormía mientras iba al baño. Fue el presidente Jimmy Carter quien emitió una declaración en la que reconocía la importante contribución de Elvis Presley a la cultura popular de Estados Unidos. Fueron miles las personas que acudieron al exterior de Graceland para ver cómo apuntalaban su féretro. La polémica fotografía del cadáver de Elvis Presley, que apareció en la portada del número más vendido de National Enquirer, fue tomada por Billy Mann, primo de Presley, para la publicación. Después, Alden negoció un acuerdo con el Enquirer para compensarla por su historia. Sin embargo, debido a que violó los términos de su contrato de exclusividad, se vio obligada a conformarse con menos. Es importante señalar que Presley no dejó a Alden en su testamento. El funeral de Elvis Presley se celebró en Graceland el 18 de agosto. Trágicamente, un accidente de coche ocurrido fuera de la finca provocó la muerte de 2 admiradores y dejó a otro patrón con heridas graves. Aproximadamente 80.000 personas asistieron al recorrido de la procesión que conducía al cementerio de Forest Hill, donde Elvis Presley fue enterrado junto a su madre. En poco tiempo, su canción Way Down alcanzó los primeros puestos de las listas de singles de todo el país. Tras un intento infructuoso de robar el cuerpo de alguien, Elvis Presley y su madre fueron enterrados de nuevo en el jardín de meditación de Graceland el de octubre. Su enigmática muerte ha sido objeto de controversia. El fallecimiento de Elvis Presley no solo dejó sumidos en la tristeza a millones de seguidores, sino que también se convirtió en el tema de un gran número de debates y teorías conspirativas. Un ataque al corazón fue la causa oficial de la muerte, tal y como figuraba en su certificado de defunción, que indicaba que la causa oficial de la muerte era una enfermedad cardiovascular hipertensiva, relacionada con la aterosclerosis. Sin embargo, esta explicación no pareció ser lo suficientemente persuasiva para un gran número de personas, sobre todo teniendo en cuenta que Elvis era famoso por su gran dependencia de los medicamentos recetados.
Tras la realización de la autopsia, el médico forense del estado de Tennessee, Jerry Francisco, certificó que la única causa de la muerte había sido un ataque al corazón y rechazó que la drogadicción hubiera desempeñado un papel en el fallecimiento. Aunque Francisco era un médico experimentado, su conclusión no fue fácilmente aceptada por los devotos admiradores de Elvis. Pensaban que la verdadera razón de su muerte era el abuso de drogas, especialmente narcóticos que se consideraban perjudiciales. Era como si trataran de ocultar un secreto cuando negaban que los narcóticos hubieran desempeñado un papel en la muerte de Elvis. Los resultados del estudio toxicológico sobre Elvis generaron más sospechas, sobre todo después de que se demostrara que su cuerpo llevaba pruebas de algunos narcóticos diferentes durante su vida. Su torrente sanguíneo contenía diversos analgésicos potentes y adictivos, como Demerol, Quaaludes, codeína, Dilaudid y Percodan. Estas drogas estaban presentes cuando fue examinado. Un examen minucioso reveló que parecía llevar consigo en todo momento una farmacia que contenía una amplia gama de medicamentos recetados que solo conocían unas pocas personas cercanas a él. Lo cierto es que Elvis había pasado por una difícil lucha contra la adicción a la heroína, un problema que experimentan muchos famosos cuando viven bajo los focos y la presión. Aunque algunos famosos optan por afrontar sus retos de forma saludable, un número importante de ellos recurre a las drogas, que en ocasiones son sustancias ilegales y venenosas. Para Elvis, su vida fue un bucle de consumo de drogas para hacer frente al estrés y los problemas de salud, y parece que esto se convirtió en una espiral incontrolable que tuvo importantes repercusiones. La vida de Elvis estaba ligada a este ciclo. Dado que la familia Presley ha solicitado una autopsia privada, han surgido preocupaciones adicionales sobre la causa real de la muerte. ¿Había algo que debía ocultarse? ¿O deseaba la familia preservar la reputación de Elvis para evitar la propagación de rumores desfavorables? ¿O también tenían interés en descubrir una verdad distinta de la conclusión oficial? Aún no hay respuestas definitivas a estas cuestiones, y el fallecimiento de Elvis Presley sigue siendo uno de los misterios más conocidos de la historia de la música, acaparando tanta atención como su extraordinaria vida. ¿Qué opina de la muerte de Elvis Presley? Comparte tus sentimientos sobre esta talentosa estrella en la sección de comentarios que aparece debajo del vídeo. Danos un like, comparte y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros últimos vídeos. Gracias por vernos. Nos vemos en los próximos vídeos.